Les damos la bienvenida a un video más de la Coordinación de Psicología de Holistic Medic Center. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema bastante interesante y muy importante. Quiero hablar sobre cerrar ciclos. Cotidianamente las personas vivimos cambios, ajustes, ausencias, incluso pérdidas. Pérdidas de personas, de objetos, de trabajo. Es decir, siempre vamos a estar las personas viviendo un constante cambio en nuestras cotidianidades. Algunos de estos cambios pueden ser más significativos que otros y muchas veces solamente los vamos viviendo como van sucediendo. Pero en algunos casos, específicamente algunos casos, necesitamos irlos viviendo de otra manera. Es decir, esos cambios nos llevan a tener que enfrentar situaciones de reajuste, de volver a iniciar a veces algunas cosas o algún proceso, y es ahí donde es importante cerrar ciclos. Cerrar ciclos es una herramienta, nos permite enfrentar situaciones que estamos viviendo o que acabamos de vivir para darle un giro a la cotidianidad, para crear condiciones de transformación. Y es ahí donde las personas podemos hacer un proceso para construir condiciones de mejora y bienestar. En el proceso de cerrar ciclos hay tres elementos que son importantes. La reflexión, que tiene que ver con entender qué está pasando, es una revisión de las emociones, de las creencias, de las ideas y de estas sensaciones que generan ese cambio que tuvimos en la vida. Una vez que hacemos todo este proceso reflexivo, introspectivo, de entender qué emociones están pasando y entender cuál es la función de estas emociones ante ese cambio, podemos entrar al otro elemento, que es la aceptación, que es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que ese cambio no va a revertirse, que esa ausencia, que esa ruptura, que esa transformación ya es inevitable y que lo tenemos que hacer parte de nuestra cotidianidad. Y entonces es importante cerrar ese ciclo, darle vuelta a la hoja, como dicen cotidianamente, para que podamos continuar con nuestra experiencia de vida. Y el tercer elemento es la integración. La integración es cuando los aprendizajes que en estas experiencias, en estos elementos que vamos viviendo, nosotros los vamos integrando en nuestra vida cotidiana. No quiere decir que esto lo tengamos que vivir todo el tiempo. Hay cierres muy cortos, hay cierres que no son tan significativos. A lo que me refiero es que cuando un cierre de una situación, cerramos un ciclo, se convierte en algo significativo que nos permita adquirir herramientas, adquirir conocimientos para situaciones futuras. Es decir, si un ejemplo muy puntual, cuando termina una relación de pareja, cuando nos divorciamos o nos separamos en un noviazgo, ese cierre de ciclo nos va a dar herramientas para que en un futuro, si volvemos a establecer una relación de pareja similar, tengamos formas de enfrentar el conflicto y de resolverlo. Y en todo caso, si vuelve a suceder la ruptura, podamos vivir una ruptura de una manera menos complicada y menos dolorosa. Es por eso que estos tres elementos, la reflexión, la aceptación y la integración, son importantes para la experiencia de vida de las personas y permiten un cierre de ciclos más, digamos, como con una experiencia más cercana al crecimiento personal y no al sufrimiento. Finalmente, en el tema del cierre de ciclos es muy necesario que las personas veamos esto como una etapa de nuestra vida. Es importante que nos demos cuenta que la salud mental, cuando nosotros estamos en crisis, cuando nosotros estamos viviendo situaciones muy conflictivas, está teniendo un impacto en nuestra salud mental.
cerrar ciclos, hacer este cierre, romper con estas cosas que ya nos están lastimando, que ya nos están generando complicaciones, nos ayudan, precisamente, nos ayudan a tener una claridad, nos ayudan a reducir el estrés, nos ayudan a reducir la ansiedad, nos ayudan a enfrentar los conflictos de una manera más sana, ayudan a mejorar las relaciones y a veces la principal relación que tiene que mejorar es con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y en este caso es importante que podamos lidiar, podamos manejar adecuadamente estas transformaciones que en nuestra cotidianidad surgen para que nuestra salud mental pueda estar mejor. Y para eso es importante. El cierre de ciclos lo podemos hacer de manera personal, pero algo que es fundamental es el acompañamiento que podemos tener en un proceso psicoterapéutico. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar el proceso a visualizar estos elementos que tenemos que trabajar y cómo poder transitar hacia ese lugar que necesitamos, a ese bienestar, con una serie de herramientas que el profesional de la salud mental nos puede estar proporcionando, nos puede estar facilitando para que también el trabajo sea menos complicado. Evidentemente las personas pueden hacer cierre de ciclos personales, pero el acompañamiento terapéutico es un elemento que impulsa, que fortalece, que redobla incluso los posibles resultados de ese cierre de ciclo. Recuerden que en Holistic Medic Center contamos con un equipo de psicólogos, psicólogas, sexólogos, en que podemos acompañar procesos terapéuticos, procesos de crecimiento personal y de resolución de conflictos. Y en este caso, con el tema de hoy, también de cierre de ciclos, permiten que las personas transformen esa realidad cerrando algunos ciclos que ya no son virtuosos, que finalmente terminan siendo ciclos viciosos que causan daño, dolor, inseguridad, insatisfacción. Estamos aquí en Holistic Medic Center para apoyar, para acompañar y para ser soporte también emocional del trabajo de cada una de las personas que se acercan con nosotros para trabajar temas en psicología. Muchas gracias por su compañía. Esperemos vernos en el próximo video de la coordinación de psicología de Holistic Medicine.